Bueno, yo, a ver, ahora bien, perfecto, Jan. Yo antes que nada, daros los buenos días y las gracias por asistir y estar aquí. Mi nombre es, para los que no me conozcáis, es Inma Arjona. Yo soy la manager de Synergy HRS, que es la división de Synergy para todo el tema de desarrollo, consultoría y selección ejecutiva. Espero que, antes que nada, que todos estéis bien y las familias también. La situación es complicada, pero esperemos que todos estéis bien. Y os voy a pedir que, como pequeñas instrucciones, bueno, todos tenéis las cámaras paradas, que tengamos los micros también cerrados y que al final pues tengamos opción de irlos abriendo para hacerles las preguntas a Verónica que queráis hacer. Ya estamos grabando esta sesión para después poderlas enviar a todas las personas que hayáis asistido. Y podéis ir haciendo preguntas en el chat y al final pues se las traspasaremos a Verónica, o bien esperar al final para hacer las preguntas que consideréis. Bueno, como os digo, bienvenidos al primer webinar que empezamos en una serie de webinars en Synergy. Este es el primero, así que si hay algún problema técnico lo iremos resolviendo. Y hoy os presentamos pues un webinar que nos ha parecido pues interesante en el momento en el que estamos, porque las empresas debemos de adaptarnos a estos tiempos, debemos de trabajar desde los líderes y trabajarlo a nivel cultural, porque esto va a ser un cambio cultural. Y Verónica va a ser la persona que nos va a presentar este webinar. Verónica Fernández es una de nuestras colaboradoras habituales. Ella es experta en gestión de cambios organizacionales y de liderazgo, con lo cual, pues, bueno, y muchos otros, pero la verdad es que sí. Pero yo creo que nos va a dar una visión de lo que debemos y lo que podemos trabajar desde las organizaciones. Así que, Vero, yo te dejo que empieces y vamos avanzando. Gracias. Genial, pues empiezo, bueno, lo dicho, ¿no? Lo que dijo Inma, bienvenidos. ¿Y se escucha bien, sí? Inma, en este caso... Sí, se escucha. Ok, perfecto. Pues bienvenidos todos. Igualmente me uno a Inma en desear salud y buen ánimo en estos días, ¿no? Hay una cosa que comentaba Inma, ¿no? Decía, bueno, porque hay que ver toda esta situación desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Cada vez se está viendo más en este tiempo que el elemento clave como organización para poder superar, eh, ya sea la crisis del COVID, ya sea cualquier situación buca con la que nos vamos a seguir encontrando, va a ser la cultura. Entonces, ya es algo como, bueno, las empresas que ya venían cuidando su cultura, trabajándola, potenciando el liderazgo, ya tenían ventaja. Yo realmente no voy a compartir todos los estudios que hay de cómo una empresa que tiene una cultura fuerte realmente mejora a todas en referencia, en resultados, sino que además en situaciones de crisis es incluso aún más pertinente el elemento cultural, ¿no? Yo, para poner en perspectiva y para poner en contexto el concepto VUCA, porque estoy seguro que hay muchos de nosotros que ya lo manejamos y lo conocemos, pero también hay personas que el concepto VUCA está haciendo algo bastante novedoso, ¿no? El concepto VUCA surge con los militares de Estados Unidos, con el US Army, luego de la guerra de Vietnam. Fue una guerra muy difícil para ellos porque fue una guerra que cambió un poco las normas de la guerra, ¿no? Si una guerra puede tener normas. Y ellos definieron situaciones VUCA como situaciones que tenían estas cuatro características, ¿no? Y voy a irlo haciendo en el contexto de COVID. O sea, cómo COVID, esta crisis que nos está tocando, que es algo histórico, global, es una situación VUCA, ¿no? Y que a partir de ahora pareciera que esto va a ser la normalidad, ¿no? Primero, la volatilidad. Se están dando los cambios más rápidos que nunca. Se están dando los cambios, además, las informaciones de una manera que de un día para otro no te da tiempo a responder como organización, incluso como personas, a todos los cambios que se vienen dando, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que a la gran mayoría de los gobiernos y de las organizaciones
les ha tocado responder a esta situación de una manera totalmente imprevista. Nadie se lo esperaba y mucho menos que avanzar así de rápido. Entonces es muy volátil, cambia todo muy rápido, ¿no? Pero luego tenemos la incertidumbre, ¿no? De uncertain. No tenemos la información. Hoy por hoy hay muchísimos think tanks y lugares de pensamiento y de análisis buscando entender cómo va a ser el futuro para poder, bueno, ya irnos adaptando, ya no solamente sobrellevar el COVID, sino, bueno, cómo va a ser a futuro, porque sin duda va a cambiar. Pero no, es muy difícil preverlo. Es tan difícil preverlo que hasta los más expertos de un día para otro van cambiando las reglas y de un día para otro van cambiando las normas relacionadas a la volatilidad, pero por el nivel de incertidumbre que se está manejando, porque no hay la información suficiente. Y no es que no se está compartiendo, es que no la hay. Situaciones mucho más complejas que antes, situaciones donde ya no es solamente una variable sanitaria, es una variable sanitaria, es una variable cultural, es una variable económica. Las organizaciones, para las medidas que están tomando para sobrellevar y prosperar en estos tiempos, mm, van tirando de una cantidad de expertos, de elementos, porque ya no es solamente el experto en crisis, el experto en tecnología, es el experto en crisis de tecnología, en compliance, son muchas variables muy complejas que nos están trabajando, incluso como individuos. Ahora trabajo desde casa, pero estoy con los niños, o no sé si me voy a enfermar, no sé si me va a dar el dinero. Entonces tenemos muchas variables jugando y por último es mucho más ambiguo. Es decir, lo que antes funcionaba, lo que antes estaba claro que era bueno o era malo, esa línea que hace mucho tiempo estaba bien definida, ya no lo está. Hoy día podemos tener medidas que la misma persona, además no es un cambio de perspectiva de una persona a otra, la misma persona puede entender una medida, una acción, una decisión como algo bueno, algo malo, algo positivo, algo negativo. O sea, hay ambigüedad en la situación que, claro, cuando unimos todo esto, y por eso le llamamos situaciones o entornos buca, son situaciones que nos quitan el control, nos quitan la sensación de que sabemos lo que estamos haciendo, que podemos diseñar futuro, que podemos trabajar. Entonces tenemos una sensación de falta de control, ¿no? Lo dicho, el COVID es una situación buca de libro, ¿no? Tal cual, ¿no? Y yo quisiera comenzar a tener cierta interacción con todos vosotros y saber qué emociones tenemos, ¿no? Porque mucha gente asocia toda esta situación al miedo, pero hay muchas emociones que podremos estar viviendo durante estos tiempos de buca, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el chat, en la línea del chat, escribierais dos o tres emociones sin apretar enter todavía, ¿no? O sea, todavía sin apretar enter. Hay que abrir de la ventanita del chat, que tengo entendido, está como la sensación del bocadillito de hablar o participantes. Y allí pues podemos darle clic, abrimos el chat, que es donde también hacéis las preguntas, y se puede escribir en el chat como si quieras compartir, pero todavía no le deis enter, ¿no? Voy a dar un tiempito para que penséis qué emociones estoy sintiendo, qué emociones pueden ser contradictorias, dos o tres emociones que durante este tiempo están de manera más vivida, ¿no? Pues si queréis podemos ir dando a Enter. Yo sé que hay unas personas que son un poco más tímidos a la hora de compartir, pero bueno, mira, aquí ya estoy viendo algunos. Mucho miedo, incertidumbre, miedo, confusión, emoción, impotencia, maite emociones, incertidumbre, tristeza, miedo, falta de control, oportunidad. Marina tan positiva. Desinterés, huida, oportunidad, anterior, tristeza, cambios. Claro, algunas de estas no son emociones, pero es muy interesante, por ejemplo, hay varias personas que han puesto cambios así, tú dices, bueno, el cambio que te genera, ¿no? ¿Te genera expectativa o te genera incertidumbre o miedo o ansiedad, ¿no? Como veis, transformación, que tampoco sé cómo puede generar muchas emociones, es muy variado lo que tenemos, pero al mismo tiempo es variado y es compartido. Hay muchas que se repiten, hay muchas que se repiten, esta sensación de que cuando me quitan el control lo que siento es inseguridad, lo que siento es ese pues posible nerviosismo. Y muchas personas
generan también expectativa, ¿no? La sensación de, bueno, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Impotencia ante el no saber qué hacer, ¿no? Impotencia, no puedes controlarlo, es algo que está totalmente fuera de tu control, no está en tus manos. Entonces, ¿cómo lidiamos con todas estas emociones? ¿Qué podemos hacer ante estas emociones? Aquí ya quiero ir entrando tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista de liderazgo, ¿no? Porque lo que sí queda cierto es que esta sensación buca y estas emociones que estamos teniendo, como digo yo, han llegado para quedarse, ¿no? Bueno, las emociones no, me corrijo. La sensación, la situación buca sí. Hemos pasado de la era agraria a la industrial y mucha gente, de hecho uno de los grandes retos que nos está presentando COVID desde el punto de vista de trabajo es el teletrabajo, es la digitalización y la era tecnológica. Aquí estaría, los IT están como, sí, esta es nuestra era. Pues no, ya la hemos pasado. Necesitamos lo que aprendimos de la era tecnológica para poder continuar en la era adaptativa. Ya hablamos de la era adaptativa, ya hablamos de que no es la nueva era en la que estamos presentes. Y esto ya nos lo decía Charles Darwin, ¿no? O sea, la inteligencia es la capacidad de adaptarnos a los entornos para conseguir éxito. Entonces, vamos a ir tirando diferentes filosofías y diferentes recursos que algunos pueden parecer pues, muy clásicos, pero también muchos son bastante novedosos. Entonces, hay que entender que estos entornos bucas ya no son entornos bucas. Es nuestra nueva normalidad, estamos en la era adaptativa y por lo tanto tenemos que ser capaces de verlo como una oportunidad. Os pongo un caso estudio, un caso comparativo. El teléfono tomó 75 años para llegar a 50 millones de personas. Pokémon Go, nos guste o no nos guste, tuvo muchos detractores y amantes, le tomó 19 días llegar a 50 millones de personas. Esto es un concepto buca. De hecho, Pokémon Go como producto es buca. Pokémon Go es volátil, cambiaba de un día para otro el Pokémon, la gente no sabía dónde estaba en la calle, había que ir a buscarlo, cambiaban la información, cambiaban las reglas, tenías la incertidumbre de dónde estaba, eran muchas variables con el Pokémon Go. Era si tú te salías en la foto, era social, era competitivo, al mismo tiempo era colaborativo y por supuesto era muy ambiguo. Hay gente que lo veía como una atrocidad social y hay gente que lo veía como el gran descubrimiento social. Entonces, fijaros cómo la era adaptativa lo que nos está impulsando, lo que nos está exigiendo es a verlo no como una situación extraña, sino como la nueva realidad en la que tenemos que estar. Entender que las organizaciones, hoy por hoy, son organizaciones que se transforman continuamente. ¿Esto cómo nos ayuda? Hay un libro que lo recomiendo, Reinventando las Organizaciones, ya está en español. Y esta frase yo creo que aquí nos ayuda a ponernos a todos en perspectiva de lo que estoy comentando, ¿no? El cambio ocurre siempre, ocurre todo de manera natural. Tenemos que entonces empezar a ver las organizaciones como ecosistemas vivientes, no verlas como máquinas estancas, no verlas como engranajes, que muchas veces está la idea de engranaje, eso es una máquina al final. Las organizaciones somos seres humanos, es un cúmulo de seres humanos y como tanto es un ecosistema. En la medida en que logramos ver eso, vamos a ver el potencial que tenemos como organización de transformarnos y ser muy ágiles y tener un ecosistema, una cultura que es parte de ese ecosistema que ayude a que desde la empresa seamos capaces de entrar en esta era de la adaptación de una manera mucho más exitosa, ¿no? ¿Qué implica esto? Y voy entrando ya, como digo yo, siempre voy bajando en embudo, voy yendo a lo concreto. Pero lo primero que tiene que tener una organización es desde la cultura, los propios líderes, tener un enfoque filosófico que les ayude a entender esta situación. Bueno, digo cultura de líderes y los seres humanos también. Esto es un punto de vista que podemos traerlos desde las filosofías orientales, desde el budismo hasta las occidentales. San Agustín era uno de los filósofos, desde Cicerón también trabajaba esta propuesta, este concepto, y es ante estos entornos, y fijaros que muchas de las emociones que yo vi eran expectativa, sensación de que no tengo control. Claro, ante esta situación de que no tengo control, ¿qué podemos hacer, no? Por un lado, tener muy claro, es recuperar el criterio de decidir qué cosas yo puedo controlar y puedo cambiarlas y esas cosas dedicarme.
a controlar, a cambiar, a donde yo pueda tener un impacto. Tener muy claro qué cosas no puedo controlar, qué cosas están fuera de mi zona de control, y ante esas cosas tengo que aceptar y adaptar. Acepto y me adapto a las cosas que no puedo cambiar. Claro, eso implica una decisión, eso implica elegir. Y yo creo que allí está muchas veces el kit del asunto, ¿no? Cómo puedo distinguir en qué batallas entro, en qué batallas apuesto a que eso yo sea como respondo, y en qué batallas pues simplemente tengo que aceptarlo y adaptarme, ¿no? Y como veis, esto es un punto de vista filosófico desde un ser humano. Y de hecho esta es la frase que se dice en Alcohólicos Anónimos, de ahí es que la traje, no mentira. Y es tener la fortaleza de poder cambiar lo que puedo cambiar, tener como que se me va la frase ahora, no, tener la serenidad de aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, y tener la sabiduría, y ahí viene la lección, de escoger entre estas dos. Entonces, cuando cada individuo, cuando los líderes y como organización entendamos en qué cosas yo puedo intervenir y en qué cosas tengo que rápidamente adaptarme, vamos a ser mucho más adaptativos y vamos a poder, como digo yo, no se trata de sobrevivir el COVID, se trata de prosperar a través de esta crisis que podemos convertirla pues, en una oportunidad, ¿no? Os pongo un ejemplo de clientes con los que podemos hacer mucho, con los que hemos hecho este tipo de aproximaciones culturales. Toyota, hace mucho tiempo ellos se dieron cuenta, ellos hicieron todo un cambio de modelo de negocio, desde ser una empresa muy enfocada a producto a comenzar a ser una empresa muy enfocada a experiencia cliente. E hicieron una transformación interna impresionante, ¿no? Se dieron cuenta de que ellos podían controlar esa situación. ¿Qué ocurrió? Mucho de su cultura no acompañó a ese proceso de cambio. Entonces, se dieron cuenta que habían cambiado todos los procesos, que habían cambiado sistemas, estructuras organizacionales, pero a las personas no se le dio ese espacio de cambiar, de entender este concepto de qué cosas puedes controlar, qué cosas simplemente ya no puedes controlar, y tuvieron pues un pequeño quiebre. Ellos muy inteligentemente, es una organización inteligente, se dieron cuenta con las alarmas, las encuestas de clima, y rápidamente revelaron por cierta insatisfacción y tomaron cartas en el asunto y ayudaron a las personas a tomar este punto de vista y a cómo trabajarlo y a cómo desde la cultura apoyar este proceso, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos, no? Porque, bueno, la cultura es lo típico, todo el mundo tiene una percepción diferente de qué es la cultura, ¿no? La cultura al final es los mensajes dichos y no dichos que la gente percibe de cosas que son valoradas, ¿no? Y la cultura está en todo. Si yo hago este paralelismo de ecosistemas que he dicho antes como organizaciones, imaginaros que el ecosistema es el mar. La cultura es el agua, está en todo, ¿no? O sea, la cultura al final, incluso los seres vivos que están dentro del mar están hechos de agua. Entonces la cultura está embedded, hay una palabra en inglés que es muy potente, que es embedded, en español sería como integrada en todos los sistemas, en todos los procesos, en la simbología que tiene la organización. Desde el punto de vista, si yo tengo una reunión, ¿cuál es el primer tema que se habla? Eso dice mucho de la cultura, en los comportamientos que los líderes reflejan. La cultura está en todo, ¿no? Y cuando digo que son mensajes no dichos es porque a veces los líderes aceptan situaciones que no están alineadas con una cultura deseada y no se dan cuenta que eso al final, aceptarlo es fomentarlo, ¿no? Un poco para que tengamos esa reflexión. Entonces, desde ese elemento, cómo la cultura hay que trabajarla para ser adaptativa, hay que ir más allá de lo que son los conceptos agile o lean, ¿no? ¿Y por qué lo digo? No quiero que se me tome mal en el sentido de que no estoy diciendo que sean importantes agile o lean. Por supuesto que sí, son metodologías y conceptos muy interesantes de aplicar y hoy por hoy hacen falta, pero no es suficiente. No es suficiente. O por lo menos hay que estar muy claro en dónde pueden fallar en su aplicación. Cuando comenzaron todas estas, que lleva mucho tiempo, pero últimamente cuando se hicieron revisiones de estos procesos en que estaban fallando o por qué no estaban terminando de calar en las organizaciones, se dieron cuenta de que
si bien en los procesos esta pirámide es de Lean Startup, estos son los pilares, ¿no? Dice, ¿qué ocurría? Que hacíamos un muy buen elemento en procesos y accountabilidad, pero nos faltaba el elemento de la cultura. O sea, no le dábamos valor al elemento cultural para poder hacer una transformación a que sea más agile o sea más lean una organización. Parecido al caso de Toyota. Hicieron toda la transformación de la organización, pero se les olvidó que la parte cultural también hay que transformarla y también hay que trabajarla, ¿no? Y aquí saco otro ejemplo de otra organización, Starbucks, que es muy, muy ágil en sus formas de trabajar. De hecho, ellos tienen um, un dicho, una manera de entender cómo se hacen las cosas. En inglés es "we accept shitty draft". Y es decir, en el español eso sería aceptamos, y perdonadme la palabra, aceptamos los primeros borradores de mierda, ¿no? Es decir, yo acepto que no tengamos que llegar a la perfección en los procesos, en los sistemas, en los resultados, a la primera. Entonces, aceptamos el error, aceptamos que las primeras pruebas sean no perfectas para movernos más rápidamente. Entonces, es una cultura que, fijaros, lo que yo os he dicho es una creencia y eso es elemento de una cultura. Para ellos poder ser agile, para poder ser tan ágiles en su forma de responder al mercado, se apoyan en la cultura. Ellos recientemente han vivido todo un proceso de refuerzo de su marca, ¿no? Su promesa de marca o su propósito lo han redefinido y eso es el elemento externo y el elemento interno es la cultura y se está haciendo todo un programa de refuerzo de la cultura en este sentido. Entonces vemos que organizaciones que son punteras se dan cuenta de cómo tenemos que desde la cultura reforzar para que podamos dar respuesta a estas situaciones VUCA y ser agile, pero más allá de agile, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Entonces tú dices, Verónica, ¿y cómo trabajo la cultura? O sea, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista cultural, ¿no? Y aquí viene mi primera pregunta, ¿no? Lo primero que tenemos que trabajar, y cada vez suena más, bueno, si os metéis a diferentes webinars, si habláis con otros colegas, cada vez nos damos más cuenta que el elemento de la confianza es the philosopher's stone, es la piedra filosofal sobre la que entra el concepto cultural, ¿no? Y aquí entra el concepto de liderazgo y de cultura. Es decir, necesitamos que las personas que trabajan en las organizaciones confíen en la organización, confíen en sus líderes y además confíen en que están en espacios seguros para ellos poder trabajar, para ellos poder dar lo mejor de sí y así conseguir resultados. ¿Qué ocurre con las situaciones de crisis? Las situaciones de crisis nos quitan el control y por lo tanto nos quitan confianza, incluso nos quitan la confianza en nosotros y en nuestros líderes y en las organizaciones de que podamos superar esto. Entonces hay que trabajar la confianza de una manera muy potente, ¿no? Y aquí os vuelvo y les hago mi siguiente pregunta. Y es, ¿consideramos la confianza, ¿no? ¿Un valor o un resultado? Un valor sería pues los valores organizacionales, ¿no? Respeto, confianza, honestidad, trabajo en equipo. ¿Es un valor? ¿Es algo que valoramos? ¿O al final es algo que ocurre fruto de la interacción de varios valores y de cómo trabajamos y es un resultado? ¿Qué opináis? Venga, escribidlo en el chat y ahora sí, darle enter para que podamos contrastarlo entre todos, podamos verlo entre todos. Ya comienzan a ver algunas respuestas. Permitirlo verlo en el tablet. Valor, resultado, valor y resultado, valor. Van saltando además, ¿no? Valor, resultado, valor y resultado. El resultado es lo que haces y dices, se basa mucho en la coherencia. De eso hablaremos un poco más. Valor, resultado, vamos, tenemos de todo. ¿Ambos? Pues sí, Joan, ambos. Y a todos los que habéis puesto valor, resultado, es ambos. La confianza, de hecho, es un metavalor. La confianza, cuando lo trabajamos desde el punto de vista, cuando hacemos en proyectos de refuerzo de cultura, de diseño de cultura, lo entendemos como un metavalor porque es un valor, es algo que valoramos entre nosotros y al mismo tiempo es el resultado de la coherencia, como bien estuvo comentando por allí Sandra, de que lo que dices es lo que haces, ¿no? Esa coherencia. Entonces, al final, si yo veo que tú eres coherente, si yo veo que tú eres creíble y eres fiable,
pues como resultado tendremos la confianza. Y esto es algo que desde el punto de vista de inteligencia, de psicología de las organizaciones y desde el punto de vista de gestión, se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, David Meister en The Trusted Advisor, ya desde los años 90 venía hablando del elemento de la confianza. De hecho, el origen de una fórmula que vamos a ver ahora más adelante es de este libro que se trabajó en la Harvard Business School. Covey, uno de los grandes escritores, uno de los grandes gurús de todo lo que es la gestión y de todo lo que es el liderazgo y la cultura, también sacó y habló del concepto de la confianza. David Hossaber, y uno de los últimos que hay, y estos datos que salieron aquí han debido de salir luego, pero bueno, las cosas del directo. El trust factor es de lo último que se viene trabajando dentro de la confianza, porque ya se está estudiando desde el punto de vista neurológico, ¿no? Es decir, el trust factor lo que hace es que estudia neurológicamente el impacto de la confianza, ¿no? Y cómo a través de generar entornos de confianza logramos pues liberar oxitocina, que a las que sois madres, bueno, y los padres también, pues también han vivido el proceso de parto, posiblemente os suena, ¿no? La hormona de la oxitocina, la hormona de la empatía también se le llama. Pues esa hormona la segregamos siempre que nos vemos en situaciones de confianza, y el cuerpo en el momento del parto es tan sabio que libera mucha de esa hormona para que tanto la madre como el padre, porque el padre también la libera, ojo, eh, sean mucho más empáticos a lo que le va a venir como de soportar del niño, ¿no? Entonces son más empáticos a los llantos y a todo lo que les toca como padres primerizos, o bueno, primerizos y de segundos, ¿no? Entonces se hizo un estudio en las organizaciones viendo cómo impactaba esas organizaciones donde había altos niveles de confianza, donde había unos entornos de seguridad psicológica entre las personas. Los resultados eran estos, ¿no? En relación con empresas medias, donde la confianza pues no era tampoco algo relevante. Las empresas que tenían la confianza como piedra angular tienen 106% más energía del trabajo, más implicación, más productividad, menos estrés. Entonces, claro, si pensamos, si estos estudios fueron hechos antes del COVID, ahora yo creo que sería incluso mucho más relevante estos resultados, porque yo necesito mucho más esta sensación de, bueno, dame un espacio de seguridad donde yo sé que vamos a poder salir adelante juntos, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y cómo medimos la confianza, no? Como dije, en el libro de Trusted Advisory ya salió una primera fórmula de la confianza, ¿no? ¿Y qué nos dice esta fórmula? Para nosotros ver si confiamos en otro o si queremos hacer el análisis de qué tan confiables somos, hay que estudiar qué tan fiable y qué tan creíbles somos, ¿no? La fiabilidad y la credibilidad, como antes compartió por ahí, ya no me acuerdo, compartieron por ahí el hecho de hacer y decir lo que se hace, ¿no? Ser fiable, ser creíble. Ser fiable es en cuanto, de hecho el término fiabilidad viene de la estadística, ¿no? Ser fiable es que das los resultados, independientemente de cambios, vas dando el mismo resultado de manera fiable, ¿no? Y se habla de la fiabilidad de los discos, de los LP, de que eran capaces de reproducir la misma música muchas veces, ¿no? Entonces hablamos de fiabilidad, hablamos de credibilidad mucho más asociado a pues esa consistencia, esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso se multiplica, a eso le sumamos la cercanía que tenemos con las personas. Si yo estoy evaluando la confianza que yo tengo en una persona, si yo soy más cercana a esa persona, evidentemente tendré más confianza. Pero ¿por qué es importante separar estos elementos? Porque muchas veces cuando yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y tú por qué dices que confías en alguien? En un amigo, por ejemplo, siempre asociamos la confianza a la amistad. Siempre decimos, porque yo sé que esa persona va a responder por mí. Entonces tú allí estás midiendo la cualidad de esa persona de responder por ti, es decir, la lealtad. Y ciertamente con un amigo medimos eso, pero cuando hablamos de, oye, yo confío en un médico, yo lo que estoy confiando es en su capacidad para dar resultados. Cuando yo hablo de confío en un líder, claro, aquí ya comienza a complicarse un poco más, porque mido su capacidad de resultados, pero al mismo tiempo su capacidad de liderar. Ahí mido la coherencia y su credibilidad como líder. Y al mismo tiempo ya mido su cercanía conmigo.
Entonces, fijaros todos los elementos que comienzan a entrar en la confianza y como bien sabemos, la confianza se va ganando con el tiempo. Uno puede dar un voto de confianza en cuanto a fiabilidad y credibilidad, pero todo el resto se va ganando con el tiempo, ¿no? Entonces, a la medida que paso más tiempo, puedo ir incluyendo estos elementos. O sea, yo al principio con un colega que no conozco, me dicen que es muy bueno, pues que parece que es muy fiable en lo que hace y es honesto. Y en la medida que yo avance en la relación con él, yo podré decir que la cercanía va a ser un plus en la relación que tengamos. Todo esto se divide y se divide por un elemento que todos lo tenemos, que es muy necesario, porque ciertamente es muy necesario, eh, y al mismo tiempo, si lo llevamos a un extremo puede ser peligroso. ¿De qué me refiero? Y es la orientación al ego. Todos necesitamos orientación al ego, todos necesitamos y es algo... Ay, perdón, que se... Que, ya voy, perdón. Además el tablet no responde. Ok, ya está. Eh, ok, ahora sí. Perdón, disculpad. Por ejemplo, en un médico, estaba sacando el ejemplo de antes. Su fiabilidad es qué tantas veces es capaz de hacer una operación de una manera fiable, ¿no? Qué tantos resultados positivos tiene sobre resultados negativos. Credibilidad es que es una persona honesta cuando me está dando un diagnóstico y yo sé que me está diciendo la verdad. La cercanía es algo que vamos obteniendo con él. Y la orientación al ego es qué tanto te orientas tú a tus propios intereses sobre los intereses de la otra persona, ¿no? A manera de chiste con los médicos, siempre dicen, bueno, la orientación del ego del médico la sabemos cuando nos viene la factura, ¿no? Del médico. Pero al final es qué tanto velas tú más por tus intereses que por los intereses del resto, ¿no? Si yo hago traspolamos esta situación a la organización, no solamente desde el punto de vista del individuo, y os saco otro ejemplo, en Analítica Alimentaria es una empresa española, esta no es una empresa ya tan grande, es una empresa española de laboratorios, se hizo un proyecto que se llamaba Analítica Life, ¿no? De diseñar cultura, y lo que se dieron cuenta es que entre los diferentes departamentos, entre los que recogían la muestra del laboratorio, los que hacían los laboratorios, el análisis, los que hacían al final los resultados, los que trabajaban con el cliente, no tenían mucha interacción, no confiaban entre ellos. Cada uno iba a su parcela, que eso ocurre en muchísimas organizaciones, cuando transversalmente tenemos rupturas en silos, ¿no? Y se hizo todo un trabajo para ver cómo podíamos restablecer la confianza y utilizando esta fórmula, ¿no? ¿Cómo se hace desde el punto de vista organizacional? La orientación al ego, al final, lo que buscamos es que las personas, como equipo, tengan un objetivo común. En la medida que el objetivo común esté muy claro, vamos a tener un buen balance entre colaboración e individualismo. Hoy día, sobre todo con la gente que está haciendo teletrabajo, sobre todo cuando tenemos equipos remotos, el líder tiene que trabajar muy bien en manejar unos objetivos muy claros, un propósito muy claro, que la gente entienda muy bien qué es lo que tiene que hacer y entender cómo desde su realidad está aportando al equipo. Y así los egos se balancean. ¿Qué nos referimos con cercanía desde el punto de vista organizacional? La conectividad, la conexión entre las personas, relaciones personales cercanas. Y cada vez más cuando se analizan equipos de alto rendimiento, uno de los elementos que los diferencia de la manera más radical es cómo entre ellos logran tener relaciones cercanas, relaciones de amistad. Yo sé que no podemos escoger las personas con las que trabajamos y tener una relación de, mira, él es mi amigo del alma, sé que no, pero sí podemos, y desde el punto de vista cultural, fomentar que las personas tengan mucha más interacción y tengan mucha más conectividad. Al final lo que buscamos es que el ser humano pase, trascienda del profesional y llegue al ser humano que está allí, sobre todo los líderes con sus equipos. Y aquí está, bueno, un elemento sobre el que tenemos que hacer muchísimo trabajo y fue uno de los comentarios que salieron. Y es esa coherencia y consistencia, ¿no? Cuando hablamos de fiabilidad y credibilidad desde el punto de vista organizacional, sobre todo hoy día, lo que más necesitamos es una comunicación y una acción, o sea, es decir y hacer de manera planificada y de manera coherente. Lo que dices, hazlo. Y que esa coherencia, esa consistencia además sea realista. Un poco a lo Churchill, ¿no? Te prometo sangre, sudor y lágrimas. No me digas, todo va a estar bien y no me lo argumentes. Séme coherente, sé consistente. Es decir, si me mandas un email diciendo,
todo va a salir bien, vamos que podemos. Y al siguiente mail lo que me das es un varapalo diciéndome, no, pero es que lo que hay que hacer es esto, y no me das ni forma de hablar ni de pensar, pues no me está siendo coherente. Entonces necesitamos tener coherencia y consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Coherencia y consistencia además con la situación de afuera. Y a nivel directivo, coherencia y consistencia entre los líderes de la organización. Porque lo que no puede ser es que, y aquí hoy día más los grupos de crisis que están trabajando para responder al COVID, claro, que entre los líderes se pongan de acuerdo cuáles son los mensajes que vamos a transmitir, cómo vamos a transmitirlo y cuáles son los comportamientos que queremos reforzar como líderes, ¿no? Y al mismo tiempo hablar del por qué y no solo del cómo. Eso hace que sea mucho más creíble, porque me ayuda a entender las intenciones que tienes como líder o las intenciones que tienes como organización. Y cada vez más solamente ese elemento de hablar del por qué y no solamente del cómo, podríamos hacer todo un proyecto de transformación organizacional y de trabajo de liderazgo, ¿no? Muy en la línea de, no sé si habéis visto y conocéis en la charla de TED de Simon Sinek, ¿no? El por qué, ¿no? Cómo los líderes inspiran a través del por qué. Ganas mucho más credibilidad cuando yo sé las intenciones que están detrás de tus decisiones, desde los grandes porqués organizacionales hasta el porqué de cada decisión. Me ayudas a verlo, me ayudas a ser cercano. Si damos una vuelta de tuerca más en este elemento de la confianza, y aquí ya voy bajando al día a día, ¿no? Ya desde el punto de vista de cultura y liderazgo, en el día a día, ¿qué requiere todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué programas podemos trabajar? ¿Qué proyectos podemos hacer? ¿Qué formación podemos hacer con nuestros líderes? Y nosotros estamos en la capacidad de ayudaros en ello. Es desde esa filosofía de adaptarte y aceptar cosas. Todos los estudios de psicología positiva nos hablan de estos tres comportamientos para poder dar respuesta a toda esta situación y poder fortalecer ese elemento de confianza, ¿no? ¿Qué es esto de acá, no? Es atención y conciencia, que posiblemente a muchos nos suene a mindfulness, pues sí, es el concepto de la atención plena, de la conciencia plena. Necesitamos líderes presentes. Las reglas han cambiado. El liderazgo visible es una necesidad sine qua non. Necesitamos líderes y culturas mucho más compasivas. Ojo, no confundamos esto con lástima, no tiene nada que ver, ahora lo explico, y que pasen a la acción. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con cada uno de estos elementos, ¿no? Hablamos de esa atención y conciencia plena, es estar atentos. Es estar atentos, es prestar atención a cómo la situación me afecta a mí y cómo afecta a los demás. Hablamos de escucha y cercanía. Hablamos de ese líder que entiende que su trabajo es estar allí para su equipo y por lo tanto está atento de su equipo. De una organización, como el ejemplo que puse de Toyota, darse cuenta que todo el cambio que había hecho estaba afectando a su gente. ¿Por qué? Porque estaban atentos a qué decía su gente, porque preguntaban. Hoy día tenemos muchísimas herramientas que además nos pueden ayudar con esto desde el punto de vista organizacional, con todas estas herramientas pools, preguntas que son semanales, a encuestas que son mucho más ágiles que la típica encuesta del clima, encuesta además que no solamente vemos el clima, sino además el engagement, vemos la felicidad, que son cosas diferentes, desde el punto de vista de la empresa y desde el propio líder que sea capaz de hacer esas preguntas. Al mismo tiempo, ser conscientes y conocer esos recursos personales que tenemos para prosperar, que tenemos para superarlos. El autoconocimiento, desde la psicología positiva de la inteligencia emocional, que siempre se ha hablado de hacer un proceso de autoconocimiento, pues cada vez más hacer procesos de análisis y reflexión, los líderes con sus equipos, chicos, ¿qué tenemos? Hoy por hoy además tenemos muchísimas herramientas muy buenas que nos ayudan desde el punto de vista de talentos y fortalezas, herramientas que nos ayudan a hacer un inventario de esas herramientas y fortalezas para ver cómo podemos trabajar mejor estas situaciones de crisis. La C, como dije, en referencia a compasión, cuidado, no lo confundamos con ay, compasión de ay, pobrecito, qué lástima, nada que ver. Compasión en cuanto a ser compasivo, ¿no? Aceptar desde la amabilidad, desde la gentileza, desde esa cercanía, desde esa humanidad, las emociones y respuestas propias y ajenas. De hecho, muchas veces cuando uno hace trabajo de coaching con los líderes y se molestan por lo que están sintiendo y tú dices, ¿qué te aporta que te molestes? ¿No? O sea, acepta tu emocionalidad, acepta la emocionalidad del otro desde la gentileza. A partir de allí vamos a ver qué hacemos, pero hay que aceptar las situaciones que están ocurriendo.
¿Qué implica también compasión? Inclusividad y flexibilidad de los errores. ¿Qué implica compasión? Aceptar al otro, y cada vez se habla más de las empresas inclusivas, que la diversidad permite que podamos tener variedad de respuestas. Claro, si yo quiero tener variedad de respuestas en mi equipo y variedad de puntos de vista, tengo que aceptar esos puntos de vista. Tener flexibilidad de los errores para que la gente pueda avanzar rápidamente, para que la gente pueda probar cosas, como hacía Starbucks. Aceptamos borradores que no son excelentes a la primera. Vamos y avanzamos. ¿Qué implica compasión? Aceptar serenamente lo inevitable, muy en la línea de la filosofía de aceptar lo que no podemos cambiar. Y aquí hay un enlace entre la compasión y la siguiente que viene, que es la acción. Cuando tenemos, y esa es la diferencia entre la compasión y la empatía. En la empatía yo puedo ser empático, entiendo tu situación, bien, pero en compasión tengo la necesidad de actuar. La compasión llama a la acción. Desde el punto de vista de liderazgo, ya hablamos de intencionar positivamente nuestra respuesta. Hablamos de acepto la situación y cómo voy a responder a ello. Y ahí viene la siguiente parte, que es la acción. Porque no se trata de, ay, sí, ahora somos aquí todos serenos y filosóficos. No, no, tenemos que pasar a la acción. Tenemos que tener líderes que tengan visión estratégica, que tengan respuestas estratégicas y que en la acción sean capaces de ser mucho más proactivos y implicarse de una manera activa en la respuesta. Y cuando digo una respuesta responsable, responsable porque responsabilidad sabéis que viene de la unión de tener habilidad de dar una respuesta, ¿no? Una respuesta hábil, ¿no? Entonces ser responsables al momento de responder, ser mucho más rápidos en las actuaciones que estamos haciendo y como líderes en las actuaciones que estamos exigiendo a nuestros equipos. ¿Qué implica desde el punto de vista de liderazgo? Ceder capacidad de acción al equipo, dar control al equipo, darle poder al equipo, el famoso empowerment que estamos hablando. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto requiere todos unos procesos que se tienen que desarrollar en el liderazgo y con los equipos y desde el punto de vista cultural incluso apoyar a esa situación, porque lo que no puede ocurrir es que un líder tenga todo, sea acá, y la cultura no le apoye, porque claro, entonces tienes la sensación de que no estás en el ecosistema adecuado. Y esto implica también abordar objetivos muy claros en relación con el explicar el porqué de la cultura, pues abordar esos objetivos, acordar objetivos muy claros. Y importante que pongo acordar, cada vez más necesitamos validar los objetivos que estamos planteando con los equipos. Y esos objetivos nos van a ayudar a equilibrar ese ego, ¿no? Entonces hablamos de explicar el porqué, pero al mismo tiempo dar un porqué muy claro y acordado, ¿no? Un objetivo muy claro. Sobre todo trabajando en equipos remotos, buscamos tener objetivos, resultados deseados muy claros, muy bien definidos, para que la gente tenga más sensación de control. Si yo sé qué se espera de mí y qué tengo que hacer y me das libertad para hacerlo, pues me voy a sentir mucho más capacitado. Eso sí, tienes que confiar en mí para yo sentir que puedo ir avanzando en ese sentido, ¿no? O sea, que puedo dar movimiento y no me van a caer las tablas en la cabeza al primer error, porque para eso estamos hablando de, y vuelvo atrás, esa flexibilidad ante los errores, ¿no? Entonces, como veis, estos tres elementos se van complementando entre ellos y de alguna manera es aterrizar esa fórmula de confianza que os planteé previamente, ¿no? ¿Cómo yo logro mejorar esa credibilidad, esa fiabilidad, esa cercanía? Pues soy mucho más cercano si doy atención y conciencia. Si soy más compasivo, evidentemente, no solamente reduzco mi ego, sino que le doy más con confianza a la persona con la que estoy hablando y en la medida que yo actúe de una manera coherente, pues mi credibilidad y mi fiabilidad también se van a hacer mucho más potentes, ¿no? Yo creo que para ya ir concluyendo y dar pasos a preguntas y comentarios, las reglas han cambiado. Hay grandes debates que se están manteniendo de si al final si tenemos o no tenemos, va a cambiar o no va a cambiar la sociedad. La sociedad va a cambiar. ¿En qué medida no lo sabemos? Pero la sociedad va a cambiar. Y sobre todo lo que más va a cambiar son las empresas, ¿no? Van a cambiar las familias, cómo sociabilizamos. Pero está claro que las organizaciones van a dar un salto importante, ¿no? Y hay algo que es muy interesante y es que las empresas que ya llevaban tiempo apostando por la cultura, apostando por un liderazgo que genera confianza, están viendo los resultados porque son las empresas que están
sobrellevando y prosperando en esta situación de una manera más fluida, ¿no? Son los que están logrando aguantar el golpe mucho mejor y de hecho de transformarlo en oportunidades, ¿no? Entonces es importante que desde el punto de vista de la organización se dé cuenta, pero al mismo tiempo darle ese entendimiento al liderazgo, ¿no? Que la regla cambió, que ya no sirve y que tenemos que adaptarnos, que tenemos que cambiar las actuaciones y para eso se requiere pues estar acá, ¿no? Estar presentes. Este, esto sería un poco la presentación, ¿no? Buscando estar desde el punto de vista, lo he dicho, filosófico, desde dónde viene hasta el comportamiento concreto que queremos de la organización. Entonces, Inma, no sé si llega una pregunta. Ahora me da miedo tocar el tablet por si vuelve a hacer No, sonido. no te preocupes. No, no, en el chat no hay ninguna pregunta, pero abrimos el chat y abrimos a las personas que quieran hacer alguna pregunta. Es el momento. Tenemos todavía 10 minutos para antes de finalizar, con lo cual, pues, Genoveva nos dice que quiere hacer una pregunta. Genoveva, Escribirla en el chat o comentarla, ¿eh? escribirla o abre el micrófono y puedes preguntárselo tú misma a Verónica. Hola. Sí, Vale. Genoveva. Sí, mira, yo quería ver, nosotros venimos del mundo de automoción, como bien has hecho un referente, ¿no? A Toyota me viene fenomenal. Y claro, sí, nosotros basamos nuestra venta mucho en, bueno, pues en el tema de la experiencia del cliente que bien has comentado, damos mucha cercanía, mucha confianza, somos líderes en el sector, en nuestra comunidad. Entonces, claro, con todo esto del COVID y con todas las medidas de distanciamiento que necesitamos ahora mismo tener en cuenta, ¿cómo podremos adaptar eso que comentas, esa confianza, generar esos, pues, todo ese ámbito de cercanía que comentabas? ¿Cómo lo podemos trasladar a un cliente que en principio va a tener mucho miedo a volver a una exposición y no solamente va a tener miedo, si es que no le podemos dar a esa experiencia de cercanía? Esa era mi pregunta. Mm, Yo creo que aquí, claro, aquí hablamos incluso de la experiencia cliente, ¿no? Y es cómo hacemos nosotros como organización para generar esa confianza con los clientes, que aplica exactamente igual. La fórmula, si la vemos, yo la puse desde el punto de vista interno de cultura, pero perfectamente podemos trasladarla al cliente, ¿no? Yo como cliente confiaré en ti si eres creíble, si eres fiable, tanto con tu producto como la experiencia prometida que me das de experiencia, que lo que me prometes, yo sea lo que vivo cuando estoy en el concesionario, con el producto que tú entregues, la cercanía al final que vayas generando como organización con el cliente y en la medida en que yo veo que una organización cada vez es más socialmente responsable, que es como reduce su ego, ¿no? Al final las organizaciones la gestión del ego la trabajan en cuanto a cómo se entregan a la organización. Yo creo que todos los elementos, incluso de ACA, y permitirme retrocederlo, ¿no? Ujú. Puedes aplicarlo perfectamente al cliente, ¿no? Yo creo que cada vez más tenemos que entender al cliente y, por cierto, en una de estas tantas cosas que estamos leyendo, había una, puedo buscarla, había una que refería a cuáles van a ser las nuevas expectativas de los clientes luego del COVID, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer ese trabajo de preguntarle al cliente cada vez más, y yo sé que le preguntamos al cliente cómo podemos transformar la experiencia. Vamos a tener que apoyarnos en la digitalización para superar ese miedo a ir a las instalaciones, sea el concesionario, sea cualquier forma de instalación. Vamos a tener que buscar vías digitales, que ya sé que las empresas lo están haciendo, pero aún muchísimo más. Y yo creo que vamos a tener que tener conversaciones mucho más honestas y directas con nuestros clientes, ¿no? Y aquí voy quizás a esta parte de aquí de la acción, ¿no? A explicar mucho más claramente al cliente, explicar mucho más claramente el por qué se está allí, el qué se quiere buscar con el cliente y cómo superar esa barrera que el cliente pueda llegar a tener por los miedos que nos está generando el COVID a la vuelta a la normalidad, ¿no? Yo creo que implica trabajar también
dos patitas, ¿no? La experiencia digital y la coherencia de la experiencia digital del cliente con la experiencia luego que pueda tener en físico, porque sí que volveremos, ¿vale? O sea, sí que vamos a volver y la organización tendrá que tomar las medidas. Fijaros, cuando se va hoy por hoy a un supermercado, que es a donde todos estamos pudiendo ir, porque no podemos ir a otro lado, te sientes mucho más seguro y no quiero hablar de marcas, pero yo he tenido ya 3 experiencias, bueno, por defecto profesional he probado 3 para ver cómo es la experiencia, así tal cual, porque también analizamos la experiencia del cliente y cómo era la experiencia del cliente. Y en la medida en que yo vi que el supermercado había tomado mayores medidas, que el supermercado era mucho más consciente del riesgo y me exigía a mí como cliente tomar medidas también para... Entonces te sientes como con más confianza. Y me quedé con ese supermercado, o sea, con el que al que sigo yendo, no diré marca, pero posiblemente varios lo tengamos en mente, a ese es al que voy. Entonces yo creo que las empresas que tomen esas medidas de salud, de higiene, que apoyen, pues van a ganar mucha más fiabilidad, más fidelidad del cliente. Incluso también, no voy a decir marca, yo soy una de las personas que tenía un préstamo con una financiera de un grupo de motriz y pedí, esto es una declaración personal, ¿vale? Y pedí que pues me hicieran el parón de la... Y ahí mismo me escribieron, no te preocupes, no tienes por qué pagar en este momento las cuotas. En la medida que tú ves que las empresas responden al cliente, más allá de, esto es un activo, sino que esto es un ser humano que yo quiero hacerle mío, parte de mi ecosistema, pues vamos a tener mucho más confianza en esa organización, yo creo. Pues te agradezco mucho tu respuesta y el tema de que has comentado los supermercados también lo he hecho yo, ¿eh? Y es verdad que sí, que es verdad que hay algunos que dan mucho más confianza Claro. que otros. Sí, sí, es cierto. Sin Gracias. duda, sin duda. Gracias. Más confianza hacia el cliente, incluso cuando nos enteramos de que toman mejores medidas con sus empleados, también genera más confianza hacia el cliente, porque ya cada vez más estamos más interrelacionados entre todos. Entonces eso no cabe la menor duda, porque es muy asociado a la responsabilidad social. Muchísimas gracias, Verónica, por tu Gracias a respuesta. ti, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta que esté por el chat o alguien que quiera hablar? No, por el chat parece no tenemos ninguna pregunta más. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo, Vero, te quiero dar las gracias por la reflexión. Yo creo que nos ayuda a todos los líderes, ¿no? A ponernos un poco en situación, porque es verdad que en estos momentos estamos todos muy focalizados en lo que es cómo vamos a salir de aquí, cómo lo hago la operativa, y a veces perdemos un poco, ¿no? Esa visión de personas, de mantener esa confianza en los equipos. Entonces yo creo que la reflexión ha sido buena y nos ayuda. Y, y hacernos la pregunta de si estamos en estas organizaciones con este tipo de cultura o bien si queremos estar, ¿no? Y si es que queremos estar y necesitamos ayudas, pues aquí sí que estamos nosotros para poder ayudar. Y si no hay ninguna otra pregunta, agradecer a todo el mundo la asistencia y a volver a vernos en breve. Pues bueno, igualmente, Inma, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, gracias a todos por estar. Y yo creo que esa pregunta que te hace al final, ¿no? Si queremos estar en una empresa con una cultura, yo creo que las empresas también se tienen que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de cultura queremos tener? Y sabiendo que van a venir tiempos difíciles económicos, posiblemente algunos digan, bueno, total, como el desempleo va a estar enorme, la gente va a tener que estar en mi empresa, quiera o no quiera, que es una forma de pensar, permitidme, muy mezquina. Pero la pregunta es, ¿con qué tipo de cultura es que vas a poder ser muy exitoso y prosperar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la cultura que te va a ayudar a diferenciarte del resto y a ir mucho más allá de donde queremos? Así que bueno, Sí, muchísimas sí. gracias. Gracias, Verónica. Gracias a todos. Gracias a todos.